Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Mi nombre es Liz Fernández, soy estudiante de Derecho y gracias al programa Doble Titulación de Enlazamundos pude realizar una maestría en Derecho Internacional Privado en la Universidad París II en Francia. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un tema que está muy en boga en la actualidad y en el cual nuestro país, a pesar de haber hecho grandes avances, todavía tiene una muy corta trayectoria, y ese es el tema del arbitraje comercial internacional. Para comenzar, es oportuno indicar que el arbitraje puede ser definido como un método privado de resolución de controversias en el cual las partes aceptan voluntariamente sustituir el poder judicial del juez y someter sus conflictos ante un tribunal arbitral. La principal diferencia entre una sentencia proferida por un juez y un laudo arbitral estriba en que la jurisdicción del juez está dada por la ley, en cambio la del árbitro está dada por la autonomía de la voluntad de las partes. Como ya se los había anticipado, el arbitraje comercial internacional ha sido el objeto de un desarrollo exponencial durante los últimos años. Cada vez hay más centros de arbitraje y más firmas de abogados que se especializan en este dominio, de manera que es una materia y un campo que va viento en popa, al punto que la actividad del arbitraje se ha convertido en una actividad económica, al parecer, bastante rentable. Y es por eso que hoy en día escuchamos expresiones tales como el mercado del arbitraje. A raíz de ello, en la actualidad, somos testigos de una ardua competencia entre grandes ciudades como Londres, Nueva York, Ginebra e incluso París, que cuentan con centros de arbitraje de larga tradición y que luchan por posicionarse o por mantenerse como destinos de arbitraje demasiado, cada vez más atractivo para los comerciantes de diferentes nacionalidades. Y eso lo hacen con ayuda del marketing, pero también soportados como en las leyes de los respectivos países, que podríamos caracterizar como de leyes liberales, pues contemplan condiciones muy favorables al arbitraje. Una de las razones por las cuales el arbitraje ha tenido tanto auge como método de resolución de disputas comerciales internacionales es porque tiene numerosas ventajas. Y entre esas ventajas podemos encontrar, por ejemplo, ser más ágil y eficaz que un proceso judicial, porque generalmente los tribunales arbitrales están mucho menos congestionados que los tribunales nacionales. Lo que les permite como abarcar los procesos con más agilidad. Adicionalmente, el arbitraje es bastante flexible, pues da a las partes un amplio margen de discrecionalidad para escoger no solamente los árbitros que van a conocer y a decidir del litigio, sino también las leyes aplicables al fondo del mismo y al procedimiento. Entonces, por ejemplo, un comerciante colombiano que compre mercancías a una fábrica coreana va a poder pactar con esta que se aplique la ley colombiana, la ley coreana o inclusive la ley de un país tercero en caso de un eventual litigio. Otra de las ventajas del arbitraje internacional es que los laudos arbitrales tienen la misma fuerza vinculante de una sentencia judicial, pues en su gran mayoría se encuentran respaldados por la Convención de Nueva York de 1958, que busca precisamente favorecer la circulación de los laudos entre los diferentes estados firmantes. Otra de las ventajas que es muy valorada por los comerciantes es el nivel de especialización de los árbitros, pues los árbitros son peritos o expertos en las materias y asuntos sometidos a su consideración y además actúan con plena imparcialidad e independencia, pues carecen de foro. Asimismo, digamos que en la gran mayoría de los litigios que se tramitan ante un centro de arbitramiento, encontramos que los árbitros son juristas o magistrados que ya están pensionados, pero encontramos también cada vez más frecuente árbitros que son ingenieros, que son expertos contables, economistas
y de diferentes profesiones dependiendo de la materia del litigio. Y por último, otra de las ventajas es la confidencialidad, y esto digamos que es de gran peso para los comerciantes internacionales porque ellos tienen una reputación que mantener. Bueno, es importante advertir que el arbitraje internacional puede ser instituido de dos maneras. La primera de ellas a través de una cláusula compromisoria que pactan las partes antes del nacimiento del litigio, y la otra es a través de un compromiso al que llegan las partes con ocasión a un litigio que ya está en curso. Asimismo, el arbitraje internacional puede ser clasificado de conformidad con la manera como se organiza como arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. El ad hoc es un arbitraje que podríamos llamar a la medida, pues se lleva a cabo y es dirigido por unos árbitros que son elegidos por las partes y se tramita de acuerdo con una normatividad escogida también por ellas. Y el arbitraje institucional, en cambio, es dirigido por un centro de arbitraje que ha sido designado previamente por las partes y es tramitado de acuerdo con unas reglas y procedimientos determinados previamente por la institución. Y bueno, para finalizar, quisiera desmentir un mito que existe, y es que muchas personas afirman que el arbitraje implica costos económicos demasiado elevados y que por eso es preferible tramitar un litigio ante una jurisdicción nacional. Pero en realidad, si tomamos el ejemplo del comerciante colombiano del que hablábamos, que compra mercancías a fábricas coreanas y suponemos que tiene algún inconveniente con esas mercancías porque no le llegaron bien o no le llegaron completas, y decide entonces iniciar un proceso judicial ante las autoridades coreanas, tendría en ese caso que asesorarse de abogados de ese país e invertir en traducciones de todos los documentos y todas las actuaciones judiciales, así como eventualmente viajar en el caso de que haya una audiencia o alguna diligencia que necesite su presencia. Entonces todo esto va aumentando los costos y pueden llegar a ser bastante importantes. Es por esta razón que el arbitraje internacional puede llegar a ser mucho más favorable. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.